Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. En este año, con 2 meses, ya que estamos cumpliendo aquí en hacer un trueque, casi todos los días, que nos sigan agradeciendo, que nos acompañen, que sigamos haciendo comunidad para compartir y querer transformar el área de comercio exterior y aduanas en una cultura de cumplimiento. Y este mes, el mes de junio, nos sumamos al tema de invitarlos a votar, porque votar es hacer valer nuestra voz como mexicanos y en TLC Magazine México los invitamos a ser responsables por nuestro país y votar. Entonces, por favor, alcemos nuestra voz en este sentido. Y bueno, el trueque del día de hoy se llama Procedimientos Especiales en Materia de Antidoping, para lo cual nos acompaña nuestro querido amigo y admirado, el doctor José Manuel Vargas Menchaca. Doctor, bienvenido a hacer un trueque otra vez con nosotros, bienvenido a su casa. Muchas gracias, muy contento y también me uno a lo de las votaciones. De hecho, me tocó ser presidente de casilla, ya tengo el paquete electoral aquí conmigo, así que todos a votar el día domingo. Perfecto, la verdad es que sí, empezamos en junio y dijimos de qué será el tema. Yo creo que este mes es de suma importancia que votemos y qué bueno que también usted como mexicano, ser presidente de casilla tiene su complicación, va a estar todo el día, ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje al doctor Vargas Menchaca. Y bueno, pero me da mucho gusto, doctor. Qué bueno que también podamos participar en estas elecciones. Y bueno, no sé, Octavio, me estaban platicando y doctor, los invito a que también este dato peque del trueque, Octavio, ya fue el que pasó, ¿nos vas a mostrar algún otro? Pues tenemos otro dato peque del trueque. Hoy hicimos dos, doctor Vargas Menchaca, hicimos una guía práctica de las modificaciones en la resolución reciente que se acaba de publicar. Bueno, hay una más reciente a la reciente, porque nos han bombardeado con cambios. Entonces hicimos uno de la quinta modificación a la resolución de cambios que se dieron en las reglas generales de comercio exterior. Y también preparamos otra, porque acuérdense que hoy pues entra en vigor lo que sería el complemento de la Carta de Porte. Claro que hay un espacio de tiempo que vamos a tener para que realmente ya sea obligatoria. Entonces los preparamos, de hecho lo acabamos de terminar, ya está en el YouTube. Les agradecemos, hemos visto que más gente se ha venido subiendo al YouTube y ahí lo podrán ver. Ahorita se los voy a poner, pero también ustedes lo pueden ver directamente o repetir posteriormente. El dato peque del trueque de hoy. ¿Qué es la Carta de Porte? ¿Qué contiene? Y algunas características del complemento. La Carta de Porte es un documento jurídico de carácter declarativo que demuestra que existe un contrato de transporte. Es decir, hace constar todas o una parte de las condiciones acordadas entre el propietario, poseedor, consignatario, destinatario del producto y el transportista. Es importante que sepas que cuando el envío se reparta en más de un vehículo, el porteador o el cargador cuenta con la alternativa de solicitar una carta de porte por cada una. Tiene diversas funciones prácticas en el comercio que cambian dependiendo del medio de transporte y los productos de los que se trate. Pero, ¿qué incluye la carta de porte? Como regla general debe de incluir estas 14 características. 1. Lugar y fecha de emisión. 2. El nombre y dirección del cargador y del expedidor. 3. Nombre y dirección del porteador y del tercero que recibe el envío. 4. Lugar y fecha de la recepción del envío por el porteador. 5. Lugar y fecha prevista de entrega del envío en destino. 6. Nombre y dirección del destinatario, así como en ocasiones un domicilio donde pueda estar o recibir notificaciones. 7. Naturaleza de las mercancías que integre el envío, el número de bultos y sus signos y señales de identificación. 8. Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la denominación prevista en la legislación de que se trate. 9. La cantidad de mercancías enviadas determinada por su peso o expresarla de cualquier otra manera. 10. La clase de embalaje utilizado para condiciones del envío. El 11. Posiblemente el precio convenido del transporte, el importe de los gastos previstos relacionados con el mismo. 12. La indicación de si el precio del servicio se paga por el cargador o por el destinatario. 13. La declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la entrega. 14. Algunas instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos relacionados con el envío del producto.
Pero si alguno de los requisitos que te menciono no está incluido en ese documento, no te preocupes. Esta carta de porte no será inhabilitada o desconocida. Además, el documento podrá tener otros acuerdos. Por ejemplo, alguna prohibición específica del transbordo, los gastos a cargo de quién van a estar, si será del remitente, indicaciones referentes al seguro de las mercancías, la lista de los documentos remitidos al transportista e incluso el plazo en el que se tiene que realizar el traslado de los productos. La carta de porte es un comprobante de traslado tipo T que tiene validez internacional y en México desde el 29 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla 2.7.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Dentro de la misma se estableció que una vez que el Servicio de Administración Tributaria publicara los complementos de la carta de porte en el portal de Internet, sería de uso obligatorio. Es importante que consideres que aun y cuando esta disposición entró en vigor a partir de este 1 de junio del 2021, en los siguientes 120 días naturales puedes optar por expedir el CFDI sin dicho complemento. Pero a partir del 30 de septiembre de este año, el complemento será obligatorio. Aun cuando no es novedosa esta disposición, toma relevancia al incorporar el comprobante fiscal digital por Internet alguna información relacionada con, ¿qué crees?, con el traslado de bienes o mercancías, con las ubicaciones de origen y destino, con el medio de transportación ya sea terrestre, vía férrea, aérea, marítima o fluvial y el traslado de hidrocarburos o petrolíferos. Para las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional, ya sea porque te dedicas a prestar el servicio de traslado o que requieras transportar tus bienes de un lugar a otro, deberás emitir el complemento de la carta de porte, con el cual se acredita la posesión de las mercancías, además de la información sobre su procedencia y destino. Para tal efecto, se podrá emitir 1. el CFDI de tipo de ingresos con complemento de carta aporte, y este se emitirá cuando se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquiera de los distintos medios de transporte que te dije hace un momento. O 2, el CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte que se hace previo a iniciar el traslado, si eres propietario de la mercancía o de los bienes, y estos se trasladan por medios propios. De igual forma, si eres un intermediario o agente de transporte autorizado por el dueño de la mercancía. Esto tiene su fundamento en el artículo 29, penúltimo párrafo, y 29A del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 3, fracción segunda del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la regla 2.7.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021. Aquí te pongo algunas ligas donde podrás consultar los lineamientos publicados por el SAT en su micrositio. Por supuesto, debes de tener cuidado, ya que las infracciones que establece el Código Fiscal de la Federación son cuantiosas. Por ejemplo, el artículo 83, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación en relación con el 84, fracción tercera del mismo código, establece que no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emite el Servicio de Administración Tributaria, te hará acreedor a una multa que va de los 17,020 pesos a los 97,330 pesos. Por otro lado, el artículo 83, fracción doceava del Código Fiscal de la Federación en relación con el 84, fracción onceava del mismo ordenamiento, establece que el no expedir o acompañar los documentos que amparen mercancías en transporte en territorio nacional te hará acreedor a una multa que va de los 760 pesos a los 14,710 pesos. Aquí el dato peque del trueque de hoy.
Está tu micrófono, Octavio. Ese fue el dato peque del trueque de hoy. Lo pueden consultar en el canal, pueden entrar al canal, lo pueden ver en las listas de reproducción. De hecho, ahorita se está transmitiendo en vivo la plática que va a dar el doctor Vargas Menchaca. Y bienvenido, doctor, y le cedo la voz a Daniela Martínez para iniciar el día de hoy con esta excelente charla. Pues una disculpa, doctor, ya no fue un dato tan peque, ¿no? Pero la verdad es muy interesante, la verdad sí es un tema importante, pero entonces me voy a apurar. Antes de darle la palabra, me gustaría presentar su semblanza, por favor. El doctor José Manuel Vargas Menchaca es licenciado, maestro y doctor en Derecho y especialista en Finanzas Públicas por la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora del capítulo 10 del TEMEC. Árbitro de la Corte Internacional de Londres. Prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente es consultor en materia de comercio exterior. Es asesor en tesis y profesor de posgrado en diversas universidades. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, también del Colegio de Profesores en Comercio Exterior, miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN, coordinador por parte del sector privado de la Mesa de Solución de Controversias del TEMEC y otros tratados y colaborador de la revista de TLC Magazine México. Actualmente es presidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas del World Compliance Association. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido a hacer un trueque. Usted sabe que está en su casa y bueno, pues todo suyo. Muchas gracias. Muy contento, en verdad, definitivamente me siento en casa. Además, hay muchos amigos presentes, así que muy contento de compartir hoy el foro con ustedes. La idea de este tema es básicamente por lo siguiente. Nosotros normalmente cuando estamos en una agencia aduanal, cuando estamos en una empresa y nos enteramos vía el diario oficial que se publica una resolución que impone cuotas compensatorias, lo damos como algo ya por sentado y no tenemos la menor idea cuándo se vaya a quitar. Algunas de las veces se espera a recibir un informe de algún modo, de algún experto o consultor en materia de comercio exterior, y las respuestas generalmente son, no se sabe cuándo se van a levantar esas cuotas compensatorias. En alguna otra exposición que tuve oportunidad de estar acá, comentábamos incluso el hecho de que hay una gran cantidad de exámenes quinquenales que se están sucediendo en los últimos años. La idea de esta plática del día de hoy es concentrarme en algunas que a mí me parecen áreas de oportunidad cuando alguno de nuestros clientes está interesado en algunos de los procedimientos especiales. Y en esta imagen observarán que solo me voy a referir a algunos y a profundizar en ellos, y voy a dar espacio para que tengamos un intercambio, como lo hemos hecho en este foro, de preguntas y respuestas que pueda nutrir mayor información. Como observarán, el primero tiene que ver con el procedimiento de aclaración. Y en líneas generales, la idea es señalar para qué nos sirve. Otro de los procedimientos que observan es el de cobertura de producto. Un nombre que resulta extraño, que pareciera como si estuviéramos hablando de una capa, de algo que protege, y luego de cuál producto, del importado, del nacional, de qué se trata. Luego, hablar de la revisión anual de las cuotas compensatorias, y que valga decir, en los últimos 20 años se ha usado poco en el sistema. Yo diría que en los primeros 15 años del sistema antidumping, pensando 1986 para acá, había muchas más revisiones anuales. Y tengo la impresión de que a lo mejor hay desconocimiento en el medio de comercio exterior para activar ese mecanismo, y por eso comentarlo. Y el último, el procedimiento de nuevo exportador. Hay veces, hay nuevos clientes. Ahora con el TPAT que entró en vigor a partir de enero de 2019, tuvimos 10 nuevos socios que se sumaron a nuestro escenario. Tenemos más de 50 países y a lo mejor hay, repito, esas oportunidades de negocio. La presentación es breve, no más de 9 imágenes, y intentaré, repito,
agotar esos procedimientos especiales. Entonces, primero insistir en algo que a veces genera confusión. Los precios, valor normal y precio de exportación que se determinan para efectos del dumping son siempre del producto importado. ¿Por qué? Porque a veces un productor nacional dice, oye, es que esa mercancía está llegando a un precio menor que el que representan mis costos aquí en México. En realidad, la comparación de precios para efectos del dumping es cuánto vale la mercancía importada en su lugar de origen, y esto se le denomina valor normal. Luego, cómo llega, en qué precio llega esa mercancía a México. Lo lógico es que derivado de los gastos de transporte, seguro, agente aduanal, etcétera, normalmente en operaciones comerciales normales, el precio de exportación debiera ser superior al valor normal por esos incrementables. Entonces, ¿cuándo estás en presencia de dumping? Exactamente cuando el precio de exportación está por debajo del valor normal, y en ese momento la Secretaría de Economía, derivada de la petición de los productores nacionales, de haber hecho un análisis, de haber escuchado a los importadores y a los exportadores, entonces procede a tomar decisiones y en su caso a imponer cuotas compensatorias preliminares y definitivas. Las primeras a través de una resolución preliminar y las segundas a través de una resolución final que concluye el procedimiento de investigación antidumping. Entonces, insistir, las cuotas compensatorias que hoy vamos a comentar podrían ser cuotas preliminares, podrían ser cuotas definitivas. Ahora, muchas de las veces y se habrán fijado que esas resoluciones preliminar y final tienen a veces una veintena o treintena de hojas del diario oficial. Ha habido algunas resoluciones, se me viene ahorita a la mente el caso de bovino o de losetas que son para los pisos y que a veces eran más de 50, 60 hojas del diario oficial. Es obvio, es natural, como cualquier obra humana, que cometamos errores y que a veces se omitan determinados párrafos, se omita determinada información. Entonces, para efectos de tener claridad en las resoluciones, el que se corrijan esos errores, habría dos caminos. Uno, formal, donde querríamos que no solo se entere nuestro cliente, nuestra oficina, nuestro despacho a través de una consulta, sino que del mismo modo que se difundió el establecimiento, la imposición de una cuota compensatoria preliminar o final, del mismo modo se aclare, corrija, enmiende esa resolución. Y a este procedimiento se le denomina de aclaración. La imagen que tengo a la vista, observarán que la resolución original, el punto 120, solo tenía los literales A y B. Quiere decir, faltaba el literal C. Un tema fundamental, importante, porque además se detallaba ahí fracciones arancelarias para efectos de la aplicación de la cuota. Entonces, si quiero que todo mundo se entere de esa aclaración, de ese agregado, una manera es de solicitar, de promover una solicitud de aclaración ante la Secretaría de Economía, concretamente ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, para que, escuchados los argumentos, escuchada la información, proveído la documentación que sea necesaria, procedan a emitir, repito, una aclaración que se publique en el diario oficial. No hay un plazo
para presentar dicha solicitud. Se puede hacer en cualquier tiempo, pero yo diría que cuando te das cuenta que se impuso una cuota compensatoria preliminar o final y hay dudas sobre su aplicación, a quién aplica, cómo aplica, recomendaría no retrasarse en la presentación de esa solicitud de aclaración. Luego, otra forma de lograr que la Secretaría de Economía aclare esas resoluciones preliminares o finales es una manera menos pública. Esto es, tu oficina, tu despacho, tu agencia aduanal presenta esa solicitud de aclaración a través de un escrito que entregas solo en la oficialía de partes, sin buscar, repito, la activación de lo que la Ley de Comercio Exterior prevé como procedimiento de aclaración. La UPSI recibe, analiza el asunto, incluso te puede dar alguna reunión para atender esto, y al final lo que hace es contestar tu escrito, contestar a través de un oficio. Algunos de mis alumnos luego le dicen los UPSIs, ¿no? Un oficio que obviamente empieza con UPSI y se detalla esto. Cuando ese solicitante puede ser la CLA o puede ser la CAREM, bueno, pues lo que harían sería difundirlo a través de sus páginas oficiales. Aquí estoy poniendo una solicitud en la cual la CAREM, vía Rubén Darío Rodríguez, presenta esa solicitud de aclaración. ¿Por qué? Porque una cuota compensatoria que originalmente se aplicaba a China y a Reino Unido, al momento de emitir una confirmación, como lo ven en las negritas, de si aplica o no, no era tan claro. Y entonces se expidió una respuesta de parte de UPSI para aclarar si la cuota compensatoria aplicaba o no para las importaciones de electrodos de grafito para horno de arco eléctrico provenientes de ambos países o territorios, en el caso de Reino Unido. Entonces, dos formas en las que se puede solicitar que se aclare, corrija, enmiende determinado aspecto de una resolución. Una vía formal, activando este procedimiento de aclaración, cuyo resultado, si la UPSI está de acuerdo con tu petición, va a ser publicarlo en el diario oficial. Otra manera, llamémosle informal, es que hagas la petición y no esperes que esto se publique en diario. Y si eres un despacho, una agencia aduanal que importa la mercancía por varias aduanas, pues normalmente vas a estar presentando esa respuesta de oficio ante las autoridades competentes para que quede claro de que la UPSI es esto. En mi opinión, la manera idónea sería que, igual que la cuota compensatoria y la resolución se impuso vía el diario oficial, que esa sea la vía para que todos los conozcan. Pero si eres una organización como CLA o como CAREM, puedes tener la viabilidad de que a través de tus páginas oficiales muchos de tus usuarios, de tus miembros, conozcan el resultado. Luego, normalmente, a partir de aquellos que tengan ya algunas décadas metidos en comercio exterior, sabrán que los años 90 fue los años de las cuotas compensatorias. De las 12,000 en números gruesos, fracciones arancelarias que había en ese siglo XX, se decía que más de 3,400 tenían cuotas compensatorias. Inclusive, parece ser que nosotros fuimos el país que a través de las cuotas compensatorias puso, le pongo comillas a esto, una especie de bloqueo comercial a los chinos. Y cuando China concluyó sus procesos de negociación con cada uno de los grandes países para ingresar a la OMC, de hecho, el último país con el que negoció fue con México, porque México todavía para esa fecha tenía más de 1,000 fracciones arancelarias. En el protocolo de adhesión de China a la OMC había
repito, más de 1000 fracciones. Que después, todos sabemos, esto se trasladó a 6 años como periodo de gracia y después Economía, SAT, decidieron a través de aduanas imponer las famosas medidas de transición que acabaron en el 11 de diciembre de 2002. ¿Por qué estoy haciendo toda esta historia? Porque esas resoluciones fueron, llamémosle de algún modo, cañonazos. Se hablaba de calzado, y calzado, pues hay N cantidad de tipos de calzado, entre niño, niña, hombre, mujer, botas, zapatillas, chanclas, bla, bla, bla. Y hay veces, hay productos especializados, ¿no? Recuerdo alguna vez alguien que decía, oye, yo puedo traer botas de nieve porque esas no se fabrican en México. Y alguien pensaría, pues, ¿para dónde? Y si recuerdan bien, hace unos 20 o 30 años se estableció cerca de Saltillo, en la montaña, pues una pista para esquiar, ¿no? Incluso hay quien la usa en época de verano, ¿no? Pero entonces ya se podrían utilizar este tipo de botas de nieve y que obvio no hay fabricación o producción. Pero resulta que el calzado, N cantidad de fracciones arancelarias aplica a eso. Entonces, ¿qué podías hacer? Lo mismo sucedía en máquinas y aparatos eléctricos, lo mismo sucedía en herramientas, en una gran variedad de categorías. Y entonces, el procedimiento de cobertura de producto tiene como finalidad algo peculiar. Decir que la mercancía que tú o tu cliente quieren ingresar a México es una mercancía de la que no existe producción nacional. O que esa mercancía, a pesar de que haya mercancías con ese nombre, la mercancía que se pretende importar tiene características, tiene funciones o una operación diferente de aquella que fue motivo, causa de que se impusiera la cuota compensatoria. Entonces, a pesar de que ese procedimiento especial se denomina cobertura de producto, en realidad lo que se está buscando es excluir el producto que se pretende importar de la aplicación de una cuota compensatoria. Entonces, insisto, hay veces, incluso estos famosos precios estimados que se empezaron a imponer después de las medidas de transición, tomaban parejo. Y ya sea relojes, ya sea juguetes, etcétera, hay productos que el propio mercado, los avances tecnológicos van generando mercancías distintas con funciones o características diferentes de las fabricadas en México. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer a tu cliente? Porque él te va a decir, oye, pues es que eso paga cuota compensatoria, ¿no? Vamos a buscar a activar un procedimiento que se denomina de cobertura de producto para efectos de lograr que la Secretaría, independientemente de la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía, permita la determinación de que esa mercancía que se va a importar no tiene una mercancía idéntica o similar fabricada por los productores mexicanos y, en consecuencia, debe excluirse del pago de las cuotas compensatorias. Y entonces, repito, esta es una oportunidad para identificar la descripción del producto que ustedes siempre ven en la primera hoja y segunda a veces de estas resoluciones preliminares y finales. Aquí estoy poniendo unas parrillas que a mí me tocó ver varias veces en Walmart, Estados Unidos, porque son muy socorridas. Y este peleador, pues uno de estos peleadores que estuvo con Cassius Clay, con Ali, en el sentido de que se hizo famoso de aquella gran batalla y después decidieron, yo creo, el apadrinar estas parrillas. Y son parrillas pues para la carne, con escurridor, con etcétera. Y cuando se identificó cuáles eran las parrillas que se hubieran
utilizado en el siglo XX para establecer las cuotas compensatorias a esas parrillas, se observó que no eran parrillas iguales, que incluso se habían tomado en cuenta los precios de aquellas que usan los vigilantes o los veladores, que son parrillas con cierta cerámica, con un alambrito, y que esa había sido parte de la mercancía utilizada para la imposición de las cuotas compensatorias. Entonces, era obvio que la exclusión iba a ser procedente. Otro ejemplo, no está en la imagen, podría ser aquellas famosas donitas que las mujeres las escuchan, que son una pequeña cintilla elástica que sirve para sujetar el cabello. Cuando se impuso la cuota compensatoria de sujetadores de pelo, se estaba pensando en peinetas, en algo acrílico, con cierta imagen, con ciertos colores. Y estas donitas que llegaron al mercado años después, resulta que a pesar de que sujetan el cabello, no había producción nacional en México. Avanzo. El siguiente procedimiento que deseo comentarles es la revisión anual de cuotas compensatorias. Si alguien revisara los índices del Diario Oficial de los últimos 3 o 4 años, vería que prácticamente es nula la existencia de estas resoluciones. Parece que hay un desincentivo o un desconocimiento para activar. ¿Por qué? Primero voy a hacer alusión a un caso de Estados Unidos, de una empresa establecida en San Luis Potosí, que como dicen por ahí tiene el edificio más grande de San Luis Potosí, que se llama Mexinox ThyssenKrupp. Esta empresa realizaba exportaciones de ciertas mercancías a Estados Unidos y fue sujeta de cuotas compensatorias. Pero los funcionarios mexicanos, porque desde el director general, el abogado, eran mexicanos a pesar de que la empresa, su capital es extranjero, se dieron a la tarea de activar este tipo de procedimiento de revisión anual. El hecho es de que no pasaron más de 5 años en que pudieron lograr que la cuota compensatoria impuesta en Estados Unidos llegara a cero. Claro, a este director general incluso lo promovieron de la planta de San Luis Potosí, lo mandaron a otro país a seguir dirigiendo una empresa más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lógica de hacer revisiones de la cuota compensatoria es cuidando tus operaciones de comercio exterior, buscando que si había un diferencial de precios entre el precio de exportación y el valor normal, tú cuides tus operaciones para saber que no haya dumping. Claro, para eso tienes que promover este procedimiento de revisión anual, el cual la solicitud solo puede iniciarse en el mes aniversario, en el mes calendario en el que se publicó la resolución final que impuso cuotas compensatorias. Y como saben, para nuestros clientes, pues mucho de nuestros resultados es en ahorro, en costos, en reducción de costos o en ahorro de dinero. Entonces, ustedes vean en este caso, y todos hemos seguramente visto esa resolución de champiñones, que en nombre oficial o elegante es hongos del género Agaricus, pero en cristiano pues son champiñones. Y esos champiñones, piénsese que originalmente en 2006 tenían una cuota compensatoria de 44 centavos de dólar por kilogramo. Aquí ya no quise entrar al detalle de si base seca o base húmeda, sino lo que más nos interesa es la parte de la reducción. Si se fijan bien, de los 44 centavos, esta empresa, los representantes de Lakins y Burke, lograron reducirlo por debajo de la mitad. Entonces, si pienso, y la verdad es que sería obvio que si estas personas pidieron un bono de éxito, pues seguro lo lograron. No solo el cobro de los honorarios, sino un bono de éxito
porque aseguraron de mejor modo que las importaciones que se trajeran de estos champiñones a México pagaran una cuota compensatoria inferior. Estas revisiones anuales, durante los 5 años de vigencia de las cuotas compensatorias, pueden solicitarse. Quiere decir, podrías tener al primer año aniversario, al segundo, al tercero, al cuarto, ¿sí? Ahora, eso podría ser muy desgastante. Yo te sugeriría en un momento dado activar el procedimiento en la medida en que estás controlando los precios, que conoces cuál es el precio en el país de origen en el año que estás realizando las importaciones, que estás haciendo los cálculos y luego que estás conjuntando la información suficiente y necesaria para que haya una revaloración por parte de UPSI sobre la determinación del margen de dumping o de discriminación de precios. Pero repito, no quiero señalar que simplemente por el hecho de pedir la revisión anual vas a tener éxito. Mi comentario es, vas a tener éxito primero en el solicitarla con la certeza de que conoces los precios de esa mercancía en el país de origen y los precios a los que estás trayendo la mercancía a México. Entonces, revisión anual de cuotas compensatorias. Y llegar como Mexinox, ThyssenKrupp a 0, pues sería tirar cuadrangular si esto fuera béisbol, ¿no? El éxito o el campeonato del Cruz Azul del pasado domingo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay veces, hay clientes, y estoy pensando ahorita en los socios del TIPA, que llegan a México y te dicen, oye, pues es que ya está este escenario, hay cuotas compensatorias que están afectando tal o cual país, etcétera, y a mí me interesaría traer esa mercancía de China o de algún otro de los países que tiene cuota compensatoria. Y la pregunta es, ¿puedo de algún modo lograr que no se aplique esa cuota compensatoria que está vigente? Y la respuesta sería sí. ¿Cómo? A través de un procedimiento de nuevo exportador. En inglés a este procedimiento también se le denomina newcomer o new shipper. Y si se fijan bien, en el lado derecho se están estableciendo las condiciones para poder activar ese procedimiento de nuevo exportador. Por un lado, piénsese que a veces las empresas llegan a instalarse apenas, repito, 2020, 2021 a México. Eso quiere decir que no existían jurídicamente cuando se establecieron las cuotas compensatorias. Otro supuesto, que a pesar de que existía la empresa, no realizaron exportaciones a México. Y entonces, en consecuencia, no se podría calcular un margen de discriminación de precios porque no habían esas operaciones de comercio exterior. O en el supuesto de que había esas investigaciones o esa investigación y ellos, por la razón que quiera, decidieron no participar. Motivos pueden ser diversos, pero no había interés en participar o no sabían de las consecuencias y del tiempo que puede durar una cuota compensatoria. Entonces, al final del día, resulta que si cumples cualquiera de estos supuestos, puedes activar el procedimiento de nuevo exportador. Y aquí viene un cuarto requisito. Necesitas realizar operaciones del periodo reciente y vale la pena, en ese caso, consultar a la OPSI cuál debe ser un volumen razonable. Alguien bromeaba que si la cuota compensatoria era en zapatos, pues resulta que traer 10 cajas de pares de zapatos era insuficiente. Entonces tendría que ser un volumen significativo. Queda claro que al traer esa mercancía, cuando está la cuota compensatoria vigente, la vas a tener que pagar. Pero de algún modo estás invirtiendo en tu futuro para efectos de que
de que sobre esas operaciones de comercio exterior logres reducir el margen de discriminación de precios. Ha habido historias en distintas mercancías donde a veces, si hay un gran número de participantes, un gran número de importadores, y tú logras una cuota inferior a la que tienen todos los demás, capaz que mañana te están lloviendo las llamadas telefónicas para que tú les traigas la mercancía, para que tu proveedor sea el líder. ¿Por qué? Repito, porque en el comercio exterior la preocupación del ahorro en costos, de los precios más bajos, resulta relevante. Entonces, estoy comentando con estos ejemplos el hecho de que puedes, repito, colocar a tu cliente, colocar a esa empresa en una situación diferente. Aquí está un ejemplo donde se imponen estas cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable laminados en frío, donde a las empresas, en este caso exportadores de China, tienen la cuota compensatoria más alta de 63 centavos de dólar, y una de las empresas participantes logra 61 centavos de dólar, que se llama JOCA, y otra de 0.5. Es obvio que estas siglas, hoy se me escapa el nombre completo de esta empresa, tuvo el mayor beneficio. Pero eso quiere decir que tú podrías, a través de el condicionante, como lo hizo Washington Export en el caso de manzanas, obtener un cálculo específico para tus operaciones de comercio exterior. Y aquí insisto, las cuotas compensatorias se imponen a la empresa exportadora, pero es la empresa importadora quien los paga en México. Entonces, ¿cuántos exportadores hay de una mercancía? N. Y a veces esas empresas no existían, no participaron, y tú ahora podrías abrirles mercado siempre y cuando acudas ante Economía UPSI a promover un procedimiento de nuevo exportador sin necesidad de esperar 5 años para ver qué sucede con el examen quinquenal. Entonces, con eso termino mi exposición. La idea era dar opciones, alternativas a través de los procedimientos especiales para efectos de lograr una situación favorable a las cuotas compensatorias, que a veces duran 10, 15, 20, y hemos tenido cuotas que han pasado de los 20 años. Con eso termino y muchas gracias por haberme escuchado y por la oportunidad de estar aquí. Pues quiero aprovechar, recuerden que los cursos que no hayan visto, que quieran volver a ver, o los consejos, por ejemplo, del doctor Vargas Menchaca, los pueden volver a ver en nuestra página de TLC Magazine México. Ahí en la sección de cursos los pueden volver a ver. Toño, ahí les mandé el link en el chat el link. Y también, supongamos que no tienen tiempo, pero lo quieren escuchar, lo pueden hacer a través del podcast, ¿no? Pueden buscar en cualquier podcast, hagamos un trueque, y ahí buscan los cursos de doctor Vargas Menchaca, y ahí los pueden escuchar. A mí me resulta muy útil porque mientras estoy trabajando, puedo estarlos escuchando y me estoy actualizando del cumplimiento, de la parte de compartir experiencias de todos los que han participado en Hagamos un Trueque. Y doctor, excelente presentación. Muchísimas gracias, como siempre, por este trueque de compartir experiencias, conocimiento. Y el equipo de TLC Magazine México le quiere otorgar este reconocimiento virtual, en donde TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, en el mes de por una elección que propicie más cultura y educación. Recuerda que tenemos que votar. Como mexicanos hay que votar. Otra vez les vuelvo a hacer el anuncio que voten como mexicanos responsables. Le otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática habitual con el tema procedimientos especiales en materia de antidoping el día 1 de junio del 2021. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.